Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de la Cultura del Trabajo. Bueno, obviamente el día domingo hubo elecciones y el pueblo argentino, al menos el 51% de él, eligió un nuevo presidente, Mauricio Macri, que está en plena tarea de nombrar su gabinete, digamos, con nombramientos que eran por lo menos que se suponían que iban a suceder, como el de Marcos Peña como jefe de gabinete, o sea, toda una serie de empresarios ligados a la amistad con Macri desde Newman, desde hace muchísimos años, Esteban Bullrich en educación, alguien que me parece que va a tener algunos problemas como Aranguren en energía, que fue CEO de Shell. Y la última noticia es que ha nombrado como canciller a la secretaria de Ban Ki-moon en la ONU, ex funcionaria de altísimo rango de IBM y CEO de Telecom en otra época. Esa va a ser la canciller argentina. Hernán Lombardi va a manejar los medios. Yo pensé que a Lombardi lo iban a poner en cultura porque el trabajo que hizo en la ciudad no fue malo realmente. Y un nombramiento que no me esperaba fue, o al menos está sonando muy fuerte, el del Radical Aguad, que es un hombre muy ligado a una etapa que no queremos, ninguno de los cuatro que estamos en la mesa, que se repita en la cartera de defensa. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. No, buenas tardes. Tengo más en el... No, espera, pero... déjame un cachito a mí, porque... Bien. No, ¿sabés qué? Al animal se lo conoce por la pisada. ¿Viste? Es un dicho que hacía del campo y hacía mucho tiempo que no lo recordaba. Y claro, a mí de alguna manera este tema del nombramiento del gabinete me está haciendo acordar a algunos otros nombramientos en épocas que inauguraban la década de los 90, ¿no? ¿Vos te acordás? Los principios del menemismo. Los principios del menemismo. Porque, claro, no es la primera vez que un proyecto liberal de derecha asume de manos del voto popular. La diferencia está que en aquellos 90 este hombre Menem no decía lo que iba a hacer. En la segunda sí dijo lo que iba a hacer, pero digamos, después dijo... Ya tenía el voto cuota. Claro, pero después dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. La diferencia con Macri es que Macri dijo. Entonces, claro. Con lo cual es muy difícil, va a ser muy difícil pedirle peras al olmo, ¿no? Ahora, como vos decías recién, el nombramiento de Susana Malcorra. Susana Malcorra, CEO de Telecom durante la Alianza y sobre el fin del gobierno de la Alianza. En ese momento había una posibilidad de llevar adelante rebajas de salario. O sea, vos sabés que el salario tiene una intangibilidad. O sea, está prohibido rebajar el salario. Pero en ese momento yo no me acuerdo cuál era el subterfugio con el cual se podía llevar adelante una rebaja si es
se planteaba como préstamo, mirá qué cómico. O sea, los trabajadores no era que pagábamos impuestos a las ganancias, no. Le prestábamos a la patronal y la patronal ejercía ese préstamo rebajándonos el salario y lo devolvía 6 meses después. Por supuesto no indexado, ¿no? O sea, devolvía el salario 6 meses después. ¿Por qué? Porque había una emergencia, una crisis económica, entonces los laburantes teníamos que ejercer tenemos que prestar. Cuando Susana Malcorra intentó hacer esto en Telecom, nosotros desde FOETRA Buenos Aires nos opusimos y iniciamos acciones y medidas de fuerza. Susana Malcorra contestó con 400 telegramas de despido a mansalva, o sea, a quien le cayera en el ámbito del sindicato Buenos Aires. Nosotros sostuvimos la posición, generamos movilizaciones a Olivetti, que era en ese momento parte de la controlante de Telecom, lo hicimos también a Benetton, me acuerdo, entramos al edificio de Benetton, entramos al recinto de la Bolsa de Comercio y salimos online en todas las bolsas del mundo, los telefónicos resistiendo los 400 despidos. Susana Malcorra intentó a los 12.500 trabajadores de Telecom hacerles firmar una nota de carácter individual diciendo que aceptaban la rebaja préstamo de salario y que si no la firmaban, este era el mensaje que se daba desde las gerencias de cada uno de los grupos de trabajo, si no firmaban aceptando esa rebaja salarial, iban a recibir telegramas de despido como recibieron esos 400. A las 48 horas habían firmado 19 trabajadores de ese colectivo de 12.500 trabajadores y nosotros ganamos el conflicto. Ahí fue que empezamos nos conocimos en ese momento, porque vos nos diste en su momento un espacio de los pocos medios que nos dio un espacio para poder salir cuando con el conflicto estábamos hacia los afuera. sábados en Los Secretos del Poder. Sí. Estábamos en el momento de la llama que llama, estábamos en esa... Exactamente. Bueno, nosotros ganamos el conflicto porque de los 400 trabajadores, ni un solo trabajador quedó en la calle. Todos se reincorporaron y no hubo ninguna rebaja salarial. 2 meses después, Susana Malcorra renuncia como CEO a la empresa Telecom, fue claramente derrotada su política antiobrera y se fue a Naciones Unidas. Ahora, a partir de ahí es historia conocida. Ahora, yo después me gustaría que opinaran los invitados, ¿no? Pero no me parece extraño el nombramiento en función del panorama mundial y de la política exterior que va a tener Macri, que me parece que va a ser distinta que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Le habíamos puesto la dama de hierro, ¿se acuerda? Me suena a otra persona. Le habíamos puesto la dama de hierro porque era una política absolutamente antiobrera. Ahora, yo sigo sosteniendo, lo dije al principio, ¿no? El 51% de los argentinos votó esto, que sabía en algún lugar que iba a ser así. Entonces, en algún lugar de la democracia hay que darle la derecha a ese 51% y esperar, yo creo que los primeros 3 meses, a ver cuáles son las primeras medidas económicas. An animal por la pisada, Presentá a los invitados, que es un gusto tenerlos y que ya han estado. Bueno, la verdad, un gusto tener los compañeros. ¿Cómo están? Victorio Paulón, CTA, compañero mío de Mesa Nacional de CTA Dasky, por supuesto, y el compañero Rosito, secretario de prensa de los trabajadores de la Asociación Gremial Trabajadores del Subte. ¿Lo dije bien? Eso bien. Sí, un nombre largo, pero te lo aprendí. me lo aprendí bien, ¿no? Y sí, a fuerza de tener que repetirlo. ¿Cómo están? Bueno, la verdad, un lujo tenerlos acá para poder comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la situación y la coyuntura general, claro, una evaluación de la coyuntura, y también algunos temas que son particulares, ¿no? ¿Cómo la ves, Vittorio? Bien, lo que pasa es que algunas veces juega con ventaja por la acumulación de almanaques que tiene y de haber visto tantas veces repetirse una película, ¿no? Pero hay un tango, la historia vuelve a repetir. Yo aprendí en los momentos más duros de mi vida aquello que decían los vietnamitas, siempre hay que prepararse para lo peor.
Entonces lo que viene menos que lo peor, encuentra un espacio donde uno lo puede disfrutar. Pues sí que comemos napal. Si nos dan napal, comemos napal. No, y quiero decir lo siguiente, coincido con vos que ganó legítimamente, la diferencia fue estrecha, lo cual me parece que de alguna manera es un condicionamiento al empuje inicial. Las señales son muy claras. Creo que a diferencia de Menem, Macri no engañó. Macri dijo durante toda la campaña lo que iba a hacer. Y creo que hay condiciones diferentes. Me parece que hay un movimiento obrero fortaleciéndose, hay una nueva clase trabajadora, que son los 6 millones de jóvenes que han ingresado al mundo del trabajo, están sindicalizados, se sienten, de alguna manera se han apropiado de las conquistas de esta etapa, y no va a resultar tan fácil el avance sobre los derechos. Me parece que también a los que nos corresponde, digamos, por una cuestión histórica, a los pibes que han hecho su primera experiencia política en el kirchnerismo, decirle que el mundo no se termina en una derrota electoral, que hay que prepararse, bueno, para defender, para resistir si todo sucede como indicaría que va a encarar la política de este gobierno, y fundamentalmente confiar en la sociedad. Me parece que fue extraordinaria la reacción de ayer contra ese editorial, que más que un editorial del diario La Nación, fue un parte de guerra sin firma, y me parece que la reacción de los propios trabajadores. De La Nación. De La Nación. Pañi, por ejemplo, sí, que sí, es uno de los tipos más a la derecha. No, pero me parece que ¿Sí? hay gente que tiene dignidad en su profesión y no... Pero y aparte el tema de los derechos humanos es un piso que no se puede perforar Pero hacia Victorio, abajo. aparte, a ver, vos con esa editorial se la tirás por la cabeza a Macri. Exactamente. A ver pero si nos queda claro, lo estás condicionando. Pero esto a muchos compañeros y compañeros, amigos que han votado a Macri, pensando que iban por más, que iban a obtener más conquistas todavía, que vean de dónde va a venir la presión, que no miren hacia el campo popular. Lo que lo va a presionar a Macri es este sector de la derecha. Esto se lo hizo a Kirchner también, nada más que firmada por Escribano en aquel momento, exactamente en los mismos términos. Y lo otro que me parece que hay que tener, observar, que Macri no representa los intereses de todo el empresariado. Me parece que se viene una etapa de pujas dentro del poder económico que también le va a poner limitaciones. Está muy exacerbado el pedido de quita de las retenciones por 90 días para liquidar alrededor de 10.000 millones de dólares de soja, y bueno, hoy aparentemente dijo que no. Sí. Yo creo que va a haber un golpe de realidad muy fuerte, y que es necesario frente a esto rápidamente, digamos, reagrupar a los compañeros, plantear la unidad del movimiento sindical, del movimiento obrero, defender las conquistas fundamentales de esta etapa. Y yo creo que eso establece una relación de fuerza en la sociedad que por lo menos va a imponer una gradualidad. No creo que estén dadas las condiciones para la política de shock que anunciaron, que significaba prácticamente una pérdida del 50% del poder de compra del salario. Me parece que si logramos que el comienzo de esto sea más gradual, que de espacio de participación y de debate, podemos vivir una etapa con una experiencia inédita en Argentina. La derecha por primera vez llega al poder con el voto popular, y eso no es malo para consolidar el sistema democrático, es bueno para que esclarecer cómo es el juego político. Hay dos preguntas para ustedes, a ver si te gustan, si querés contestar una de las dos. Enrique de Quilmes dice, ¿por qué no definen los invitados qué es liberalismo? Macri no es liberal, es desarrollista. Y Roberto de Boulogne es un poco más duro, dice, Macri es el representante del FMI, hay que estar atentos a la deuda externa. Bueno, en principio, el análisis que hacemos los compañeros trabajadores del subte es que viene una época difícil. Conocemos a Macri, hemos vivido y sufrido sus políticas. Ustedes lo han tenido de patrón. Claro. Hubo dos proyectos de ley que iban directamente a impedir el derecho de huelga. En esta última etapa, como no puede impedir el derecho de huelga,
imputa y procesa a los compañeros que abren los molinetes, porque hay que recordar esto, cuando nos dicen, ¿por qué no abren molinetes? En vez de molestar a la gente, abrimos molinetes, nos procesan, tenemos 50 compañeros que enfrentan juicio oral y público. Entonces sabemos qué es lo que viene, no nos sorprende. Pero por otro lado tenemos cierta cuota de optimismo, porque no creemos que el 51% de los votos legítimos pertenezcan a gente que crea que haya que cambiar todo. No creemos que haya un 51% de la sociedad que crea que hay que sacar la asignación universal por hijo, que hay que terminar con el fútbol para todos, que hay que terminar todo, con las universidades, que hay que terminar con las 11 vacunas. No, creemos que hay algunos problemas de forma. Y esto es importante porque nos plantea un piso de paradigmas que no van a poder quitarnos. Y hay un 49% de la sociedad que está organizada para salir a defender esos paradigmas. Esto creo que nos plantea un escenario a futuro con cierta cuota de optimismo. En cuanto a lo que está más cerca nuestro, ¿no? Está muy fuerte el nombre de Guillermo Dietrich para la cartera de transporte. Sí, hoy se confirmó. Y es alguien que no ha priorizado el transporte público, es alguien cuya política de transporte se limitó a crear bicisendas y carriles exclusivos para que los empresarios privados del transporte puedan ganar más plata. Es decir, que no creo que vaya a haber mucho cambio en ese sentido. Va a seguir priorizando la empresa pública, intentarán flexibilizarán contratos. Hemos visto cómo permanentemente en el subte han intentado ingresar empresas tercerizadas que hacen el mismo trabajo que nosotros por el 30% del sueldo, y no creemos que, ¿por qué no intentarían hacer esto a nivel nacional? Pero estamos esperanzados, no vemos un horizonte negro. ¿Es desarrollista, Macri? No, a ver, ¿desde dónde se le puede decir desarrollo? A ver, lo que se pretende es hacer un paralelo con Frigerio, Frigerio en su momento, y hablar de desarrollismo. Desarrollismo es absolutamente otra cosa. Desarrollismo implica también sustitución de importaciones y desarrollo de la industria nacional. Y de ninguna manera yo veo que esto vaya por ese lado. Por el contrario, me parece que más se parece a una apertura de mercado, ¿verdad? Ahora bien, también es cierto, y yo coincido un poco con el análisis que hacen ustedes dos. No es cuestión de calificar el voto, porque no podemos caer en la tentación de decir estos votos votaron por esto y estos votos votan por esto, entonces estos votos son más válidos para acá que para allá. Claro, esto sería un error de parte nuestra, decir esto, interpretar el voto. Un voto por acá y un voto por acá, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que nadie vota a Scioli porque le resulta simpático. Ni nadie votó a Scioli porque le resulta carismático, vamos a decir, porque muy carismático que digamos Scioli no ha sido, digamos, porque prometía un jardín y prometía un paraíso. No fue así, digamos. Desde ese lugar no se prometieron cosas como para hacer Lo que sí sucede es que hay del otro lado un voto que está fraccionado. No es un voto por un modelo. Sí, el voto a Scioli es un voto claramente por un modelo. Para tratar de hacer una síntesis, está claro que todo aquel que votó a Scioli votó con un modelo determinado. Y Macri, tratando de hacer un eclecticismo, un popurrí de cuestiones, dio una imagen de paraíso futuro, de esperanza, etc. De esperanza, la palabra era esperanza, digamos. Bueno, eso es una gran ventaja para resistir políticas por parte del campo popular, porque tenemos un sector muy numeroso consolidado alrededor de la idea de un modelo determinado de país, y eso no lo teníamos. O sea, del lado de Scioli no hay aquellos que votan por la vuelta del FMI. Y eso es importante, son definiciones importantes. Me parece que tenemos que saber hacer hincapié y generar una organización de ese 49%, que es lo que no supimos hacer hasta ahora. Antonio Martínez, para los invitados, ¿qué hubiera pasado con la economía en estos años sin la soja? Y Elena de Palomar dice, Macri tiene una sucursal del norte acá en el país, ya van a salir con las cacerolas. Bueno, a ver, un poco retomando lo que decía Claudio, me parece importante reivindicar el derecho que tiene la gente a votar como vota, interpretarlo
y aprender a mirar nuestros propios errores. Yo creo que a la ducha de humildad que reclamó Cristina le faltaron algunas canillas, digamos. Una ducha. Claro, porque 12 años de un mismo modelo, un mismo proyecto, con logros que para nosotros eran inimaginables, tanto en el terreno de los derechos humanos, del empleo, de la negociación colectiva. Bueno, se ha dicho 1000 veces las cosas que se tuvieron en estos 12 años. Pensar que eso está para siempre y eternizado es un error. Y por ahí eso lleva a olvidarse también de la gente. Yo creo que el macrismo ha hecho un trabajo inteligente. Es verdad que durante 2 años recorrieron el conurbano, hablaron con la gente con ese discurso de la esperanza, de yo te escucho, en contraposición a lo que todos los días se decía, la saturación del gobierno que habla todos los días. Digo, hay un fenómeno muy trabajado desde el punto de vista de la estrategia electoral. Y la comunicación. Y la comunicación. Eso terminó el domingo, ganó Macri. Lo que viene ahora es la realidad. Lo que viene ahora son quiénes integran el gabinete, qué es lo que expresa, qué interés hay detrás de eso. Y a mí me parece que esto es una suerte de sinceramiento brutal. A mí que Aguate esté en defensa realmente me trae recuerdos dolorosos hasta en lo personal. Obviamente hay otras condiciones históricas, otro momento, no va a poder avanzar demasiado, que no es el único CEO de una multinacional que están anunciando, están hablando también del de Shell. De Aranguren para energía. Hay más CEOs, ¿no? Sí, el CEO de Va a ser Lampa, el gabinete de los CEOs. De los CEOs de multinacionales. Cuidado. Claro. Pero por otro lado anuncia la apertura de las importaciones. Sí. A mí me gustaría ver en la cara a Paulo Roca cuando empiecen a desembarcar el acero chino. Claro. Y todo aquello que tiene sus intereses ligados al desarrollo del mercado local. Es esto que habías planteado, Victorio, digamos, de la pelea interburguesa que se va a dar cuando tenga que definir por un modelo industrial o un modelo va a ser me parece bueno, se decían que por proceso de muchas tensiones. Que por un acuerdo con Massa parecía que también de Mendiguren, Massa ayer directamente dijo que apoyaba a Macri, de Mendiguren iba también a un ministerio, con lo cual, bueno, todavía estoy esperando que traiga la plata de Coniglio, que dijo alguna vez que le iba a traer, ¿no? Claro. Sí. Me parece que se olvidó y la dejó en algún lado. En algún lado quedó, bueno, pero bueno, le iba a traer, digamos. No sé, yo coincido con vos y me gusta lo que dijiste de respetar a esa gente que lo votó. Y que esa gente que lo votó vea qué es lo que viene. Claro. Por eso que hay que esperar, creo yo, las primeras medidas en estos 3-4 meses. Me llama la atención el nombre de Melconian, jefe de gabinete de Cavallo ligado a YPF. No sé, me llaman la atención algunas cosas, ¿no? Sí, igual hay un mensaje. Hay un mensaje donde dice que miremos el tema de la deuda, ¿no? Sí. Claro. Y sí, porque vos tenés hoy el país en condiciones inmejorables para generar un endeudamiento muy fuerte. Sí, claro. Que es algo que vos no sufrís inmediatamente, pero sufrís en el futuro. O sea, inmediatamente vos tenés una cantidad de dinero que empieza a circular, vos decís, mirá qué bueno, tenemos plata, está fenómeno. Ahora, después el problema es que hay que pagar. Y eso hipoteca cualquier desarrollo futuro, ¿no? Lo dijo Victorio, ¿no? No, pues eso, bueno, recordar lo que fue lo de Martínez de Oz, lo que fue la década del 90, cómo estos ciclos se van repitiendo. Cada 10 años siempre, si lo vemos los últimos 50 años, de una u otra forma hubo ataques sobre las reservas. En la hiperinflación, en la crisis del 2001. Ahora, hay que reconocer, Kirchner agarró un banco central fundido, acumuló reservas y fue el gobierno más pagador. Fue la etapa que la Argentina más pagó la deuda externa. Entonces, de vuelta a llevarnos a un escenario de endeudamiento, y ya no lo vamos a vivir nosotros, pero lo van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, me parece que esas son las cuestiones que hay que instalar sobre el debate. Y desde el punto de vista de los trabajadores, yo soy muy optimista. Me parece que hay un proceso de recomposición
sobre todo en los sindicatos de base, en los cuerpos orgánicos, en el interior del país, del movimiento sindical. Y creo que no hay mucha posibilidad de engaño. Macri no tiene la posibilidad de que tuvo Menem de tener un movimiento sindical que lo acompañara porque hablaba en nombre del peronismo.